Claudio Almada, ¿cómo le va? ¿Cómo Buenas anda? tardes, Rubén. Muy bien. ¿Cómo muy es bien. el cuello? Porque ¿Sí? me parece que le ha quedado así Parece como... ¿Qué lo vino? ¿El viento lo trajo? Es que traía el carrito, Ha viste, de venido basura. volando. Parece eso que vuelan, viste, que son como un parapente. Ahí está, bueno. Le pedí instrucciones ahí al dire, pero me dejó. No le dijo ahí nada, no importa. A él le gusta que esté sí, así. tipo conde Drácula. Bueno, el profesor ha venido también, como siempre, para que podamos hablar de algunos temas que se relacionan con el yoga de alguna manera. Totalmente. Y hoy yo quedé desconcertado porque no sé de qué manera va ligado el yoga y los miedos, ¿no? Muy bueno, muy Después bueno eso. vamos a Sí, explicarlo totalmente. Sí, hay muchas cosas que por ahí la toman como una cuestión de la psicología y en realidad Sí. está ligado íntimamente con la vida cotidiana de todos los individuos. O sea, en este caso, por ejemplo, el tema de hoy es El miedo. todo tenemos en cierta medida algo de miedo. Por ejemplo, yo no sé, ¿el señor director tendrá algún miedo? ¿Tiene algún miedo? Sí, puede ser. Sí, miedo a la Puede oscuridad, ser. me parece que No, tiene. a las gallinas. Le tiene miedo a las gallinas. Se le va a apagar el televisor. En serio. Y bueno, yo le tengo miedo a los sapos, por ejemplo. Ah, mira. Me dan cosas, no sé, no me gusta. Pero hay gente que le tiene miedo al viento. El Seba le tiene miedo al viento. Hay gente que le tiene miedo a las tormentas. Claro, yo también, no es miedo, sino es impresión. No sé si es de lo mismo. Ajá. No, Sí, lo es que el principio, digamos, del miedo, digamos. O sea, si es paralizante, digamos, comienza a Claro. obstruir. ¿Y por qué tenemos miedos? Y tenemos miedo instintivamente, o sea, es un sentido existencial del miedo, o sea, forma parte de nuestra especie, o sea, a lo largo de nuestra, digamos, concepción como individuo, como especie, tenemos un elemento defensor, el mismo es el miedo, o sea, nos hemos salvado de hecho y como especie por este instinto de la supervivencia, que es el miedo. Vos sabés que hoy viene esto a colación, porque aproximó todo el Zoom, porque veían que se caía, ya está, ya está, no había nada que No hacer. había nada que Y en hacer. el último instante él hizo la venia saludando a la patria. Qué bien, qué bien. Qué bárbaro, Realmente, ¿no? Qué impresionante. Cómo el instinto, digamos, supera a esa característica que es el miedo, digamos, de todos. Pero ¿no? es un instinto distinto al de todos, porque todos, ¿qué haríamos? ¿Estaríamos desesperados? Sabemos que nos morimos. Totalmente. Bueno, esa es una buena actitud, digamos, ante diferentes tipos de situaciones que esté involucrado el miedo, digamos. Nosotros, ¿cómo enfrentamos este tipo de situaciones? Primero lo analizamos, o sea, vamos por puntos, a ver, sabemos que un salto en un paracaídas, como un corredor de rally, etcétera, tienen ciertos riesgos. Perfecto. Superando la franja del miedo, uno puede desarrollar cualidades que van más allá de lo natural y se consideran sobrenaturales. Por ejemplo, hay gente que le tiene miedo a las cámaras. Sí, Usted al lo- micrófono. O sea, claro, te lo ve permanentemente. O sea, a lo Pánico mejor- escénico. Escénico, etcétera. Hay gente que no se anima a hablar en público. Claro, totalmente. ¿Y se bloquea? Sí, No hay sí, manera, sí, no hay sí. manera. Bueno, superado la franja de la normalidad de ese miedo, uno puede desarrollarse naturalmente. No obstante a eso, también todos tienen un pro y un contra. Superado esas franjas, uno habla con naturalidad, igual que manejar un vehículo, igual que saltar en un paracaídas. No obstante a eso, sabemos que después de cierta franja, existen grandes posibilidades que la superación del miedo se vuelva en contra. ¿Y para qué sirve? ¿Qué produce? Produce fundamentalmente que nosotros mantenga nuestra vida. ¿Sí? Lamentablemente es uno de los factores que si nosotros lo erradicáramos de nuestra existencia, nuestra especie en sí padece, digamos, las consecuencias, que es una muerte, digamos, por falta de incentivo. Los niños no tienen miedo. Totalmente, claro. Los niños no toman conciencia del miedo, ellos van y enfrentan las cosas y bueno, por ahí ocurren los accidentes. ¿no? Claro, totalmente. Hay varios tipos de miedo, obviamente, ¿no? Están los miedos instintivos, digamos, que tiene el individuo, y otros que son traumáticos. Por eso es de que en realidad nosotros, dentro de la práctica del yoga, en esencia, digamos, se busca algunos elementos que sean la base
del trauma, pero no trabajamos con psicología, porque la psicología la abordan otro tipo de profesionales que han estudiado para tal materia. Nosotros desde el punto de vista del yoga simplemente lo abordamos desde el concepto energético. Qué bueno, ¿no? O sea, hay algunos traumáticos, otros que son por naturaleza y son los que nos ayudan a vivir permanentemente. ¿Y se puede superar? Totalmente, totalmente. Se pueden superar desde el análisis y desde el enfrentamiento, fundamentalmente. O sea, nosotros podemos abordar el miedo enfrentándolo. ¿Es como una fobia o no? Sin lugar a dudas, forma parte de las fobias. Por ejemplo, hay gente que ni siquiera se anima a abordarlo, ¿no? Porque, por ejemplo, tengo un amigo muy particular que él le tiene miedo a las alturas. Y él nunca viajaría en avión, pero nunca subió a un avión. Es decir, claro. Hay cosas que, por ejemplo, tenemos ciertos miedos que ni siquiera nos animamos a llegar a enfrentarnos. A ver, bueno, lleguemos al menos hasta la escalera del avión, ¿sí? Como hay otra gente que, bueno, que le tiene miedo a otro tipo de cosas, pero al menos y cuando pasa el tiempo, se pueden dar estas situaciones. Yo, por ejemplo, al tema de las alturas no le tengo miedo, pero con el paso del tiempo es como que le tengo un poquito más de respeto cada día. Sí. Yo anduve en globo, me tiré en paracaídas en tándem, anduve en helicóptero, anduve en avión, anduve en Boeing, me falta una cápsula espacial. Pero ahora es como que le tengo un poquito de prurito, ¿no? Claro. No sé si es miedo. Yo creo que uno tiene precauciones debido a ciertos factores de riesgo que uno va teniendo a lo largo de los años, sin lugar a dudas, ¿no? O sea, sabemos que en determinado momento de la vida nuestra inconsciencia también, que forma parte de el abuso, Cuando somos más jóvenes, claro, sí, sobre algunas precauciones, y no las tenemos todo en cuenta. Lo vemos, por ejemplo, a través de los conductores de motocicleta, sí, por ejemplo, sí. ¿no? En la ruta. Los chicos que van haciendo Willy en la ruta. No, claro. Yo quizás me extralimité con andar muy fuerte en la ruta. Pero yo digo, yo tenía 18, 19 años. Claro. Y hoy digo, pero qué inconsciencia. Totalmente, ¿No es cierto? totalmente. Los chicos tienen que pensar eso. Yo veo chicos que hacen eso en la ruta o que pasan a más de 100 kilómetros por hora sin casco. Increíble. Y digo, esos chicos no se están dando cuenta del riesgo que están asumiendo. No tienen Para nada. No, para nada. Para nada. Y con lo agravante que es eso, porque cuánto nos puede afectar un simple accidente, ¿no? Claro. O sea, en una moto es un accidente fatal. Sí. Que Sí. lo va a recordar por el resto de su vida. Entonces, un poquito de precaución vale la pena. O no se va a enterar. Sí. Ni se va a enterar. Ni se va a enterar. De alguna manera, en algunos casos, suele ser lo mejor que le puede pasar. Lamentablemente, Sí, ¿no? sí. Porque quedar inválido o inválido total, ¿no? Realmente es lamentable. Tengo algunos familiares que le ha ocurrido accidentes en moto y están cuadripléjico hace más de 10 años. Es tremendo, ¿no? es tremendo. Y los chicos terrible. no se dan cuenta y vos le decís y es como dijo Tomás, yo no voy a perder la billetera. Y la perdió. Entonces, es así. Yo no choqué nunca en mi vida. En 58 años, ponele en 40 años, no choqué nunca. Me chocaron. Pero tal bueno, cual. Vos no estás preparado para la adversidad. Totalmente. Vos crees que a vos no te va a pasar nunca. Todo el mundo piensa lo mismo, ¿no? Todo el Y mundo cuando piensa. dejemos de pensar eso, nos vamos a dar cuenta de que se pueden solucionar varias cosas, pero mientras tanto no. Mientras no tengamos conciencia realmente de la existencia de la vida y de lo frágil que somos como especie. Totalmente. O sea, tenemos una fragilidad muy, muy, muy alta. No tenemos capacidades que realmente abusamos, como por ejemplo, nuestra especie no está capacitada para ver de noche. Y sin embargo ha creado un mundo nocturno y lo frecuenta y abusa de eso, ¿no? O sea, en la ruta cualquier cosa que suceda es un accidente fatal. Y sin embargo, nosotros, bueno, con esto de la tecnología, la luz, etcétera, no respetamos ciertas cualidades que no disponemos nosotros. No disponemos de una visión nocturna, nuestro nivel auditivo se reduce con el paso del tiempo, entre otras cosas, ¿no? Claro.
Claro. Bueno, usted también puede practicar yoga y también le van a enseñar estas cosas, ¿o no? Sí, sin lugar a dudas, porque en realidad con la práctica del yoga lo que produce, digamos, que uno se vuelve más reflexivo, obviamente, y por consecuencia va a tomar más conciencia y más amor a la vida, porque gran cantidad de nuestros accidentes domésticos son autogenerados, digamos, por la negación de diferentes cosas, y que el inconsciente, por así decir, actúa en consecuencia. Y que no son accidentes, ¿eh? Si se puede evitar, no son accidentes. Exactamente. Por eso siempre dicen es siniestro, incidente, etcétera, etcétera. Tal cual. El uso de la palabra realmente es maravilloso.